vamos ahora sí a las fases del secado. En las fases del secado, polimerización del acrílico, nosotros tenemos estas 5 fases. Por ejemplo, la primera es la fase arenosa. La fase arenosa es cuando nosotros tomamos el acrílico, y cuando tomamos el acrílico, ¿qué pasa? Lo vemos y tiene como unas arenitas. Entonces, en esa parte nosotros todavía no podemos aplicar, porque si aplicamos, se nos derrama el acrílico. De ahí nosotros no lo podemos aplicar, entonces esperamos un tiempecito y vamos a la fase filamentosa o fase gel. En esta fase es cuando nuestro acrílico está ya seco, está brillante todavía en nuestro pincel, pero todavía no lo podemos aplicar. Si lo aplicamos, puede quedar con filamentos, como su nombre lo dice, o con hilitos. Nosotros lo ponemos y comienza a trabajar el pincel y empieza a hacer esto, y el producto se queda muchas veces en el pincel. Por eso tampoco en esta fase filamentosa se recomienda que se aplique el acrílico. Después vamos a nuestra fase número 3, que es la fase plástica. En la fase plástica o moldeable, nosotros es donde podemos ya moldear nuestro acrílico. Ojo, deben de calcular muy bien que la humedad de su pincel sea la correcta, ya saben. No tiene que estar ni muy húmedo ni muy seco, para que nosotros podamos tener una buena estructura, y aquí es donde ustedes van a comenzar a moldear su acrílico con la parte media del pincel. Si nosotros lo moldeamos sin la parte media del pincel y lo trabajamos con puntas, el acrílico nos va a quedar picado y nos va a quedar de esta manera, con surcos y muchos topecitos. Una vez que nosotros ya conocemos la fase plástico moldeable, va a pasar a una fase elástica, donde está suave, pero empieza la fase elástica ya no moverse. Nosotros, si queremos mover el acrílico, ya no se puede mover. Entonces, ¿qué hacemos? Ya no podemos ahí moldearlo, ya ahí se quedó. Y de ahí va a pasar a una fase rígida. Aquí en esta fase elástica es donde pasa la reacción exotérmica, que se calienta el acrílico para comenzar a trabajar ya con la fase rígida, que ya es la fase de limado. Se calienta su acrílico y ahí es donde ustedes también pueden meter un poquito ya la pincita, pero tiene que llegar a una fase rígida donde ustedes lo empiecen a moldear para que el acrílico pueda agarrar una curvatura C y no se marque la pinza. Entonces, si está en la fase elástica, todavía se nos va a marcar un poquito la pinza. Tenemos que esperar a que termine esta fase, que todavía esté moldeable, pero que entre en la fase rígida, que ya lo toquemos, pero pueda moldearse. Y debemos de tener mucho cuidado. Aquí está el mapa que nosotros siempre les hacemos desde un inicio, que son las 3 zonas del acrílico. En las 3 zonas del acrílico, nosotros vamos